Vamos a esperar unos 2 minutitos porque hay algunos asistentes que están en otros países, entonces hay ahí algunos problemas con el horario y ya estaríamos en condiciones de comenzar. Bueno, Vale. mientras tanto, bienvenidos todos y todas a este ciclo de encuentros con este tremendo expositor que nos ha brindado esta oportunidad de contar con él. Les comento mientras tanto, buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Para los que no me conocen, mi nombre es Helton Bustos. Yo soy miembro de esta hermosa comunidad CRT Magdala. Somos una comunidad joven con muchos sueños. Un sueño que tenemos muy en nuestra mente es, de alguna manera, aportar teología, aportar teología a los diferentes espacios, sobre todo en los espacios eclesiásticos donde a lo mejor se carece un poco de teología. La teología tal vez a lo mejor es demasiado académica. Hay pocos espacios de conexión entre la iglesia y la academia teológica. Entonces, la intención de nosotros justamente es atraer a expositores del tamaño de, bueno, de Keno, de la vez pasada contamos con Eduardo Arens, y así, queremos que de alguna manera converse la iglesia con la teología académica. Entonces, les damos la más cordial bienvenida. Esta vez vamos a comenzar con Keno un ciclo de encuentros que tienen que ver con el género de la apocalíptica, que de cierta manera conversábamos con Keno, se ha olvidado un poco o, o se ha perdido la tremenda riqueza analítica desde la perspectiva literaria, desde la perspectiva eh, simbólica. ¿Qué les llevó a aquellos hombres a escribir de esa forma? Por lo tanto, este olvido, entre comillas, ha llevado a los círculos eclesiásticos y a algunos teólogos también a cierta especulación interpretativa, que creemos que es muy necesario poder aterrizar desde la perspectiva, desde el análisis sociocultural, político, económico, que en esta oportunidad Keno nos va a tratar de transmitir. Bueno, un poco para contarles de Keno, él es licenciado en Teología y Maestría en Biblia y Nuevo Testamento, es profesor, es pastor, eh, ha plantado 3 iglesias en diferentes países, en Chile, en Ecuador, es autor de unos tremendos libros de espiritualidad cristiana, por ejemplo, leyendo a Jesús desde el dolor, y tiene 36 años. ¿Ya? Bueno, sin más preámbulos, dejo a Keno para que nos pueda comentar un poco introductoriamente de qué se va a tratar este curso y queda en libertad Keno desde ahora. Muchas gracias. Gracias, Elton. Pedirles, por favor, si es que pudiesen prender sus cámaras. Siempre tenemos los que hemos tenido la, la oportunidad de enseñar, querer ver a los y las estudiantes cara a cara y como les decía, como dice un colega mío, vencer esto de la tecnología que no solamente nos acerque con audio, sino que nos permita vernos también para también ir familiarizándonos con sus rostros. Así que, hola a todos, solamente preguntar, ¿se escucha bien? Si me pueden hacer así con el dedito. Fantástico. Bueno, y a los que no prendieron sus cámaras, unos deseos apocalípticos. Mentira, es broma. Es broma. Eh, bueno, gracias Elton por la presentación. Vamos a trabajar 3 sábados, aproximadamente 1 hora. La exposición, yo siempre digo que yo tengo el conflicto que como siempre he tratado de condensar la información y resumirla y tratar de explicarla lo más claro posible. Eh, Suelo ser bastante breve en mis exposiciones, así que me cuesta un poco cuando son exposiciones muy largas.
Aunque el contenido de la materia que vamos a trabajar ahora es bastante, es mucho, muchísimo, pero igual vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible para no ir perdiendo eh, el hilo o la intención de este curso. Vamos a estudiar apocalíptica judía. Apocalíptica judía y cristiana también, porque la apocalíptica como literatura comienza a surgir ya desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, que es donde está todo este boom apocalíptico de literatura, movimientos, y como yo les decía en el video de invitación, si es que lo vieron, que esta clase la vamos a trabajar desde dos pilares fundamentales. Número uno, la historia cronológica, y número dos, vamos a trabajar la historia del pensamiento. Esto de la historia del pensamiento fue cómo fue evolucionando a lo largo de la historia, cómo fue evolucionando el pensamiento de los sabios, de los profetas o de los movimientos sociales de Israel que fueron generando y articulando esta visión o esta literatura y estos movimientos apocalípticos. La necesidad son dos, no quiero reducirla solamente a uno, la necesidad de estudiar esto son dos. Número uno, lo que mencionaba Elton hace unos instantes, es que tanto se ha manipulado, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, se ha manipulado tanto con interpretaciones tan fundamentalistas, tan literalistas, que se ha perdido la intención del texto y se han creado, se han construido imaginarios doctrinales que a veces nos han desenfocado de lo que la apocalíptica en realidad nos quiere enseñar. Eso por un lado. Y el otro se me olvidó. Eso es lo que iba a decir. No, por un lado es eso de rescatar un poco el género literario apocalíptico y el otro es comprender. El problema está en que como tenemos Apocalipsis en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tenemos en nuestra Biblia, y esto ya es un canon cerrado, la Biblia ya es un canon cerrado, muchas veces nosotros nos acercamos al texto bíblico a leerlo ya, y esto es una palabra de Dios que tenemos que comprender, que nos llega a nosotros, y está bien. Pero hemos perdido muchas veces el enfoque de acercarnos a su contexto sociopolítico, histórico, religioso, en donde surgieron estos relatos apocalípticos, para poder comprenderlos un poquitito mejor. Y eso vamos a trabajar. Y para comenzar, voy a tener una exposición, son las 4:38, voy a tener una exposición y después vamos a abrir espacios para preguntas. La primera clase de hoy, lo primero que vamos a trabajar hoy es netamente histórico cronológico, para ir comprendiendo cómo fueron surgiendo, qué fue ocurriendo en Israel, que en el siglo II terminó surgiendo la literatura apocalíptica. En las próximas dos clases vamos a estudiar textos apocalípticos tanto del canon bíblico como textos apocalípticos apócrifos o que están fuera del canon, pero que eso no significa que haya textos que están fuera del canon, no significa que no sean importantes, o mejor dicho, que no fueron importantes para las comunidades donde estos textos se escribieron. ¿Ok? Si hablo muy rápido, por favor dígame, porque de repente hablo muy rápido y nadie me entiende nada. Entonces, de repente ahí ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Que no, frenar un poco más. Y simplemente vamos a comenzar. La cosa comienza en el año 597, 587, siglo sexto antes de Cristo, cuando Babilonia lleva al exilio en el 97 lleva primero a un grupo de exiliados a Babilonia de Israel, y en el 87 se lleva a otro grupo, entre ellos a Sedecías, que era el rey de Judá. Acuérdense que el reino estaba dividido en dos, porque Salomón, como fue un rey medio cruel, y después viene su hijo, y con el hijo de Salomón, que se me fue el nombre, se divide el reino y entonces queda el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se le conoce en la Biblia como Israel o Efraín. Cuando ustedes leen en la Biblia el reino de Israel o Efraín, se está refiriendo al reino del norte. El reino del sur, el reino de Judá. El reino del norte, por el siglo VIII, años 700 y fracciones, es destruido, conquistado por el imperio asirio. No se olviden de ese detalle porque lo vamos a retomar más adelante. El imperio asirio es el que destruye finalmente el reino del norte y se escapan los sobrevivientes al reino del sur.
y en el Reino del Sur, en el siglo VI a.C., es exiliado por el imperio babilónico, por este personaje tan conocido, eh, Nabucodonosor. Están aproximadamente 50 años en el exilio, insisto, los que se fueron exiliados fueron los altos mandos, la jerarquía, los burócratas. En Judá se queda el pueblo pobre, que en hebreo se le suele llamar Ashret and Yayet, que es el pueblo de la tierra. Y se quedan allí. Ellos se quedan allí. Tampoco se olviden de ese grupo, no se olviden por favor de ese grupo que no es exiliado, pero que se queda en Judá, pero ya con el templo destruido, la ciudad destruida y todo queda muy árido. Los sabios que son exiliados a Babilonia comienzan a reflexionar y a fortalecer los temas de la ley, las promesas de la alianza y todas esas cosas. Tan interesante que es, por ejemplo, en el exilio y luego del exilio, que comienzan a terminarse redacciones tan importantes como, por ejemplo, el libro del Pentateuco. Y se comienzan a reflexionar estas cosas un poquitito para hacerle oposición a todo el sistema, a todo el aparato ideológico y político que Babilonia le estaba imponiendo a Israel, les estaba robando la identidad al pueblo judío. Entonces ellos se oponían desde su propia reflexión teológica. Un ejemplo sencillo, ustedes cuando leen este documento sacerdotal, Génesis 1, por ahí por el verso 14, cuando dice, y en el cuarto día Dios creó el sol, la luna y algunas estrellas, y uno se pregunta, ya, pero ¿por qué en el cuarto día? Lo que pasa es que en Babilonia, en el día cuarto, que era el miércoles, los miércoles se celebraba el culto al dios sol, a la diosa luna y a las diosas estrellas. Entonces, en esa lucha ideológica, para resistirse a la ideología religiosa que les imponía el imperio babilónico a los judíos, ellos reflexionaron en su propia teología, en el Dios creador, y dijeron, entonces, y en ese relato del Génesis 1, en ese poema tan bonito, en el verso 14, cuando dice, y creó Dios el sol, la luna y las estrellas, lo que era una contrarrespuesta de los judíos sabios que estaban en Israel para decirle no. La religión que impone Babilonia de que estas cosas, estos astros son dioses, no, 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 no. Los judíos decían, estos son creación de Dios. ¿Se dan cuenta cómo está esa resistencia teológica, incluso en el tiempo del exilio? Luego viene un personaje después de Nabucodonosor, que es, ¿cómo se llamaba este señor? Nabónides. Nabónides, un rey, un monarca después de Nabucodonosor, y con Nabónides cae el imperio babilónico ante el rey Ciro, ante el levantamiento de los medos y de los persas, y es donde Ciro es proclamado o ordena que lo proclamen rey. Y en el año 538, Ciro hace un edicto para que los pueblos exiliados puedan regresar a sus tierras. En el año 538. Luego en el siglo V, claro, ahí hay una confusión. Las ciencias bíblicas no determinan muy bien si es que primero regresó Nehemías y después Esdras, o si es que primero regresó Esdras y después Nehemías a Jerusalén. Eso todavía en las ciencias bíblicas no se tiene total claridad. No se sabe quién regresó primero, pero hay mayor aceptación de que fue primero Nehemías. Pero insisto, no es algo seguro. Regresa Nehemías, regresa Nehemías con el proyecto de la reconstrucción del templo, luego regresa Esdras y Esdras viene con el proyecto de refortalecer la ley, porque acuérdense de esto, Israel exiliado, Judá exiliado, Israel destruido, estaba en crisis la identidad religiosa, la identidad espiritual del pueblo, entonces tenían que recuperarla. Como Ciro dijo, no, ¿sabéis qué? Que se devuelvan sus pueblos a sus tierras, y en el edicto decía, y que recuperen sus templos, y que recuperen sus dioses, sus divinidades, y hagan sus cultos, y hagan su vida tal como la hacían antes, pero obviamente Ciro también tenía, o el imperio persa también tenía sus intereses económicos y políticos por detrás, no es que simplemente los dejó ir porque era bonito
un rey de buen corazón, no, había intereses políticos, ideológicos y económicos también, pero los deja regresar. Y cuando los deja regresar, viene lo que se conoce, y tenemos los relatos bíblicos, viene lo que se conoce como el proyecto Esdras y Nehemías, reconstrucción del templo y recuperación y restauración de la ley. ¿Por qué? Los que regresan, que era la jerarquía, la clase alta y los sabios y todos estos, quieren ayudar a reconstruir, a recuperar la identidad perdida del pueblo judío. Entonces comienzan con ese proyecto. ¿Y qué cosas? ¿Cuáles eran los fundamentos que le daban identidad al pueblo? El templo y la ley. Acuérdense siempre de eso, el templo y la ley. Y vienen unos profetas a respaldar esa, esa visión que son los profetas post-exílicos, y estos profetas que vienen a respaldar ese de que el templo es importante y de que la ley es importante, aparecen dos profetas. Número uno es Ageo, el profeta Ageo, que ayuda a respaldar esta ideología del templo y de la ley, y el otro profeta es lo que se conoce como el primer Zacarías. Siempre, ya sabemos ya que en las ciencias bíblicas, los textos bíblicos no tienen solamente un redactor, por detrás hay una escuela, y a veces, y las redacciones duran mucho tiempo. Por ejemplo, el profeta Isaías, para los que quizás algunos se vaya a sorprender, por ejemplo, el profeta Isaías dice autores como José Luis Sicre, un biblista católico, que más o menos se demoró en redactarse todo el libro de Isaías unos 6 siglos, unos 600 años. Entonces, ya no estamos hablando ante un solo escritor, estamos hablando de una escuela de escritores. Entonces, este primer Zacarías, que consta del capítulo 1 al capítulo 8 del profeta Zacarías, respalda este trabajo eh, iniciado, este proyecto de Nehemías y Esdras. ¿Cuál era la complicación que presentó el proyecto de Nehemías y Esdras? Que era un proyecto xenofóbico. Perdón que utilice esta expresión así un poquitito fuerte, y dice, pero ¿cómo? Nehemías, Esdras, libros de la Biblia, palabra de Dios, mostrando xenofobia, oh Dios. Hay dos hipótesis, unos que eran tipos de mal corazón o eran del Colo-Colo, para los chilenos, no, mentira, es broma, es broma, es broma, es broma, yo hago bromas con el fútbol, perdónenme. Eh, Son los nervios quizás. Eh, Diego Larraín. Y lo segundo es que llegaron con la clara intención a este proyecto de Nehemías y Esdras de obviamente concentrar nuevamente el poder en Jerusalén. Obviamente la intención era para restaurar la identidad religiosa del pueblo, la identidad cultural, la identidad espiritual y todas esas cosas. Pero tiene sus críticas. No sé si ustedes han leído que de repente, por ejemplo, en la monarquía, cuando David, Salomón, mandan a destruir estos lugares altos, estos lugares sagrados, que algunos los consideraban que eran todos paganos, en el fondo no es que eran todos paganos, hay investigaciones que dicen que eran lugares sagrados de lugares importantes para Israel, como Betel, Betesda, Sicar y todos esos lugares. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se les manda a derrumbar? Se les manda a derrumbar porque David quería centralizar el poder religioso y económico en Jerusalén y en el proyecto del templo. Entonces, y por tanto, en estos lugares sagrados donde había sacerdotes, se hacían sacrificios, y los diezmos los recibían los sacerdotes de esos lugares, entonces al derribarlos con una campaña ideológica de que son idólatras, todo el poder económico y todo el poder y todas las riquezas de estas ofrendas, de estos sacrificios, iban a fluir hacia Jerusalén al templo. Pero bueno, eso se puede hablar en otras instancias. Entonces, era xenofóbico porque Nehemías les ordena no casarse y separarse a los que se habían quedado allí en Judá, les ordena separarse de las mujeres extranjeras. Es que lo que pasa es que este pueblo de la tierra que no fue exiliado y que se quedó en Judá, eh, comenzaron a vivir ahí dentro de toda la pobreza, pero comenzaron a casarse con otras mujeres de otras naciones, hombres de otras naciones, y se comenzó a formar una pluralidad de pueblos que Nehemías y Esdras acusan
de sincretismo. Estos son sincretistas. Estos, aunque no se fueron al exilio, también desvirtuaron y se apartaron de la ley de Dios y de la pureza racial. Entonces, Nehemías quería recuperar esa pureza racial, sujetados por el tema de la ley, por la ideología de la ley, la Torá y todas esas cosas, para darle identidad al pueblo. Y como lo dije hace un instante, este trabajo ideológico fue respaldado por las profecías de Ageo y del primer Zacarías. Pero también en esta época se levantan también otros relatos, otros escritos en oposición, y lo digo entre comillas porque también son hipótesis, un poco en oposición a este proyecto de Nehemías y de Esdras. ¿Cómo qué textos bíblicos se oponen abiertamente al proyecto de Nehemías y de Esdras en esta historia? Por ejemplo, tienes a la novela del profeta Jonás. ¿Cómo Jonás se opone al proyecto de Nehemías y Esdras? Luego aparece otra novela, también muy bonita, que es Ruth. Ruth también es un relato que se opone a este proyecto de purificación racial de Esdras y Nehemías. ¿Por qué? ¿Por qué estos dos relatos? ¿Por qué este profeta Jonás y por qué este relato de Ruth son oposiciones a esta hegemonía que querían implantar Esdras y Nehemías? Porque Ruth, por un lado, enseña que la salvación puede venir también de los que no son judíos. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Bacán. ¿Y terminé la primera clase? No. Eh, ya no sé qué más decir. Y Jonás, acuérdense de los asirios que eran demasiado crueles que les mencioné recién. Y Jonás es el mensaje contrahegemónico de Esdras y Nehemías y del proyecto de Esdras y Nehemías de que los gentiles también pueden recibir la salvación de Dios, por más crueles que hayan sido. Acuérdense que Jonás es mandado a predicarle a los ninivitas. Ninivitas es la capital de Asiria. Estos tipos fueron demasiado crueles, despiadados, o sea, fueron, pero muy, muy malos con el pueblo de Israel y con los pueblos que conquistaron también. Entonces, imagínate la crisis. Sabemos que es una novela, pero imagínate la crisis en el relato, en la narrativa de Jonás, que vivió este profeta. O sea, me estás mandando a predicar al corazón de este imperio que nos hizo trizas, que nos hizo desaparecer casi. Entonces, ahí malamente, ahí hay otro problema a veces de predicación, malamente hablamos de Jonás como el profeta desobediente, el cobarde que se escapó. No, el tipo tenía una crisis emocional súper grande. O sea, ¿cómo me mandas a predicarle a estos que violaron todos los derechos y toda la integridad y toda la identidad del pueblo y que nos desaparecieron y los asesinaban de formas crueles, muy crueles? Eh, entonces aparecen esos relatos. Un poquitito para oponerse. Y aquí tú te das cuenta, y mira, esta cuestión es bastante interesante del mundo de la Biblia y de los acontecimientos posexílicos, de que las visiones o las propuestas ideológicas, teológicas y culturales no era una sola, siempre hubo varias. Siempre hubo varias. El proyecto de Edras y Nehemías, el proyecto de la gente que se quedó ahí en la tierra, eh, que ya no tenía esa pureza racial que demandaban. Estaba el proyecto mesiánico, porque también después en este proceso de Esdras y Nehemías, viene también, hay un personaje súper chévere, súper bacán que aparece, que es el Zorobabel. ¿Se lo han escuchado? Y entonces Zorobabel venía y venía con toda la expectación monárquica, oye, rey, y venía con un sumo sacerdote que era Josué, pero de repente en el relato bíblico Zorobabel desaparece, simplemente, simple y llanamente desaparece, no se sabe qué pasó con él. Eh, y la expectación mesiánica desde la monarquía desaparece con él, pero desde allí, y el que cobra fuerza es el sacerdote Josué, desde allí
la expectación mesiánica del regreso del Mesías, del gobierno mesiánico, pasa a ser parte ya no de la monarquía, sino del sacerdote. Antes se le asociaba al monarca con el Mesías, acuérdate, eh, eh, Salmo 2, Salmo 110, que hablan de estas expectaciones mesiánicas desde la monarquía, eh, en la época siglo V y parte del cuarto de Esdras y Nehemías, esa expectación mesiánica del regreso del Mesías o proyecto mesiánico ya deja de ser parte de la monarquía, sino que ahora se pasa la expectación mesiánica hacia el sacerdocio, los sacerdotes. Eh, Luego de esto aparece otro profeta que se le conoce como el segundo Zacarías, que consta desde el versículo 9 hasta el final, y Zacarías hace un cuestionamiento a esta aristocracia que había regresado del exilio hacia Jerusalén. Entonces, y Zacarías los cuestiona y dice, ustedes están muy acomodados. Llegaron de un lugar, era exilio obviamente, pero estaban acomodados, y después llegaron a su tierra de nuevo y están imponiendo una política religiosa, pero también se están acomodando demasiado. Entonces, hubo confrontaciones de ideas, de teologías, de movimientos en este tiempo, y seguía todavía ahí abajo el pueblo de la tierra olvidado. Después viene Alejandro, el querido Alejandro Magno, viene la conquista helénica, luego Alejandro, después de 10 años de expandir su territorio, de crecer y todas esas cosas, muere, se divide su reino en sus 4 generales, y 2 entran en la historia de Palestina, porque el primero que dominó la zona palestina, siria-palestinense, fue Ptolomeo. Ptolomeo. Ptolomeo fue el primero que dominó la tierra de Palestina, de Israel. Luego, los Ptolomeos, en conflictos con los Seleucidas, pierden esa batalla y pierden el territorio de Palestina también. Y con los Seleucidas comienza todo un bombardeo ideológico a cargo de un personaje también muy conocido en esta de la investigación bíblica, que es Antíoco IV Epifanes. Lo deben haber escuchado. A este querido Antíoco. Buen nombre para ponerle al hijo, Antíoco. Eh, mamá, gracias por... Es que está mi madre también aquí en estos cursos, así que, mamá, qué bueno que no me pusiste Antíoco. Y Antíoco IV Epifanes tiene unas políticas de helenización de los pueblos y entra en conflicto con los judíos. Es en esta dominación seleucida donde aparecen estos movimientos de resistencia violenta como la familia del martillo, o comúnmente conocido como los macabeos, con Matatías Macabeo y sus 5 hijos. El que lo apañó harto, el que lo acompañó harto después de Matatías Macabeo fue su hijo Josué. Después vino el otro, que era Jonathan Macabeo. Ustedes pueden leerse la Biblia. Yo siempre les recomiendo, como dice mi querida profesora Cris Conti, ella dice, mira, toda traducción es engañosa en cierto sentido, pero con la que me quedo, y es con la que yo también trabajo harto, es la Biblia de Jerusalén. Se las recomiendo. Ahí están los libros de los macabeos. Primera y segunda, léalas, son bastante bonitos. Eh, Porque en esta helenización de la cultura judía, entran en conflicto este levantamiento armado de los macabeos, pero también había otros grupos de resistencia. Ahí es donde también van naciendo después la comunidad del Qumran. Qumran no quería ejercer la violencia, por tanto se aparta y se distancia un poco para esperar esta expectación de que Dios los pueda rescatar, pero desde el estar un poquitito apartados. Y el otro problema es que esta influencia judía, esta influencia helénica, se mete en el templo, porque los sacerdotes en ese tiempo comenzaron a hacer impuestos a dedo, o se compraban los puestos. Y un gran grupo de estos movimientos sacerdotales tenían
la política también de ser muy abiertos a lo helénico, a la cultura helenizante, el helenista. Y entonces también eso levantaba ciertos conflictos también. Y por el año 68, 63 antes de Cristo comienza a hacer ruido otro imperio, uno también bastante cruel, que es el Imperio Romano. No nos vamos a, que es lo que finalmente después colocan a Herodes como rey, y de ahí comenzamos a conocer la historia del cristianismo un poquitito. Eh, Hasta allí, en la parte histórica, todavía no me he metido a la historia del pensamiento, en la parte histórica, ¿está todo claro? Quisiera saber si es que alguien hasta el momento tiene alguna pregunta de esto, de esta parte específicamente. ¿No? ¿Nadie? Continuamos entonces. Una consultita, por favor. Te saludo a Harold y a la de Lina. Quería preguntar en todo caso en esta parte, es que eh, No, Harold, perdón, le escucho muy mal, no le escucho nada. O sea, le escucho, pero no le entiendo nada. Por texto, si quiere, claro. Y aquí abrí el chat y hay una pregunta, dice: los macabeos formaban parte ya de estas comunidades, de este grupo de esta tierra, claro, o sea, tenían, ellos, los macabeos, pertenecían al grupo de raza pura. No eran una mezcla de razas, entonces sí pertenecían a este grupo eh, no disidentes, no pobres, sino que tenían su influencia política, movieron gente, o sea, el ejército de Judas Macabeo eran aproximadamente 6.000 hombres, y este tipo, con todo su celo también racial y de la ley, claro, ganó un montón de guerras, ¿no? Un montón de batallas, tuvo varias batallas que Judas Macabeo ganó, no fueron poquititas. O sea, para mí el más chévere dentro del mundo bélico que se defendía con las armas era Judas Macabeo. Harold, profesor, que no, buenas tardes. ¿Se podría decir que Esdras y Nehemías eran como los nazis o promulgar la cera Kodesh? Eh, Nazis no, porque no es tanto que promovían el tema de matar o exterminar. Ellos sí querían, la intención de ellos era la pureza racial, porque para ellos, desde la ley y desde el templo, querían recuperar la identidad religiosa del pueblo. Insisto, sí era una propuesta xenofóbica, porque había que echar a los que no eran judíos. Bien, habiendo dicho todo esto, vamos a entrar de lleno entonces al tema de ¿y cómo surge entonces Keno en todo este contexto muy resumido, demasiado resumido, que nos has contado, el tema de la apocalíptica? El tema de la apocalíptica, hay que ser bastante detallistas o cuidadosos, porque algunos escritores dicen: no, es que la apocalíptica nace y es como una hija del profetismo. Sí, tiene mucho de profetismo. Otros escritores, como Gerald von Rath, van a decir que la apocalíptica nace de la literatura sapiencial. También tiene mucho de cierto ello, pero no solo. Por ejemplo, por mucho tiempo hay algunas tradiciones que a Daniel, en vez de un libro profético, lo consideran un libro sapiencial, al libro de Daniel. Pero es la influencia, insisto, la apocalíptica tiene la influencia del profetismo, tiene también influencia de la literatura sapiencial. Pero más que el nacimiento de la apocalíptica o el género apocalíptico como parte de estas literaturas, o sea, de estos géneros proféticos o sapiencial, profesores de la talla como Severino Croato, que espero que los conozcan, si ustedes investigan la Biblia, tienen que conocer a personajes como estos, o sea tienen que leer a un Severino Croato. Eh, Debieran leerlo, ya está fallecido él.
Severino Croato menciona que para comprender mejor la apocalíptica, antes que comprenderlo desde su origen literario, desde el profetismo o el género sapiencial, hay que entenderlo desde sus movimientos sociales. La apocalíptica como movimiento social. Hay otros autores que se van a oponer a esa postura, que van a decir, no, tenemos que rescatar el surgimiento de la apocalíptica como una evolución de la literatura. No, yo prefiero quedarme postura personal, que la apocalíptica nace desde estos movimientos sociales. ¿Cuáles eran estos movimientos sociales? Estos movimientos sociales eran los que no encontraban su identidad en el templo ni en la ley. ¿Por qué? Porque estaban totalmente desilusionados, porque las promesas de Dios no se habían cumplido. Fíjate que la literatura apocalíptica comienza a nacer siempre y estalla y se desarrolla siempre en un momento de crisis del pueblo. Y ese momento de crisis del pueblo lo vinieron viviendo siempre los judíos, tanto antes de Cristo como después de Cristo. Entonces, en el siglo II, con la dominación helénica sobre los judíos, ellos estaban en una crisis, insisto, de identidad, porque Antíoco IV Epifanes les estaba metiendo la cultura helenista por todos lados, por donde entrara, y es allí donde surgen estos movimientos de resistencia contrahegemónicos, contrahegemónicos, desde otra visión ideológica, desde otra cosmovisión. No la mesiánica necesariamente, aunque la apocalíptica tiene de mesianismo también, no necesariamente la profética, que algunos apoyaban los proyectos del templo y otros los cuestionaban, y tampoco no de la ley. ¿Por qué? Porque como estaban en esta crisis de identidad, y además la imposición de los imperios sobre ellos, y tenían esta crisis de identidad, y lo otro es que se veían totalmente incapacitados, no se veían capaces ellos de hacer nada al respecto. Ellos decían, esto yo no lo puedo resolver, no podemos resolver esta situación, estamos dominados, estamos aplastados, eh, estamos aplastados y no podemos hacer nada. Oye, fíjate que esa sensación es la que a lo largo de la historia muchas veces se va a repetir por los pueblos, es la sensación que se va a repetir también en muchos orígenes del cristianismo. De hecho, Néstor Míguez, otro biblista argentino, va a decir que no se puede entender mucho el cristianismo sin, sin el tema apocalíptico. Y es más, no se puede entender el mesianismo de Cristo fuera de la apocalíptica, pero eso lo vamos a hablar en otras clases más adelante. Entonces esta apocalíptica judía nace en ese tiempo de crisis, de opresión, de persecución, de crisis sociopolítica, de crisis religiosa y de crisis de identidad. Porque además también eran muy perseguidos. Y eran perseguidos, una de las razones principales eran por el monoteísmo. Como ellos eran monoteístas, tenían y el monoteísmo siempre te va a presentar tres crisis. Número uno, vas a ser marginado porque no crees en nuestras divinidades. Número dos, vas a ser absorbido por la cultura que te está dominando. O número tres, simplemente vas a ser perseguido y matado porque lo que tú crees no le conviene, o como tú vives, no le conviene al imperio. Por tanto, no había solución posible. O sea, ¿qué podemos hacer? Y nace el género apocalíptico. ¿Cuál es una de las grandes diferencias que tiene el género apocalíptico con el profetismo? Que el profetismo no es malo, es precioso, es bellísimo. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que el profetismo sigue teniendo su carácter un poquitito misional, es decir, el profetismo sigue esperando la conversión. Estas cosas se van a resolver si el pueblo o las personas se convierten.
es que de repente, mira, yo tengo la atención de una mosca, entonces de repente si escribiendo una pregunta, es como que la trato de leer, pero no la leo y me desconcentro, así que la voy a leer al final. Pero el monoteísmo en el pueblo, en los judíos, para responderla, ya comienza a salir desde el siglo VI en adelante. Antes de eso sí, los judíos o el pueblo de Israel sí creía en otras divinidades, pero ellos tenían su divinidad. El monoteísmo cobra fuerza desde el siglo VI en adelante, antes de Cristo. Antes de eso no. Antes de eso no eran monoteístas. ¿Dónde me queda? Lo que se diferenciaba entre el profetismo y la apocalíptica es que los profetas siempre hacían un llamado, hacían la denuncia, hacían la proclamación, pero también hacían el llamado a la conversión. La apocalíptica no. La apocalíptica es esta cosa no tiene solución y tiene que haber sí o sí una intervención divina que va a acabar con esta historia para comenzar con una nueva historia. Por eso nosotros nos vamos a encontrar tanto en los libros del cuarto de Esdras, en el, en el Siráxico de Baruch, en los libros de Enoch también, esa dicotomía del viejo mundo y el nuevo mundo. En el Apocalipsis por excelencia del vidente Juan del Nuevo Testamento, te encuentras esa visión robada, no robada, sino que sacada de Isaías, ese el nuevo cielo y la nueva tierra. La apocalíptica manejaba esta dicotomía. La historia tal como está, donde yo no puedo hacer nada, Dios la va a terminar y va a comenzar algo nuevo. No desde la perspectiva, desde la espiritualización. No es que se está espiritualizando esto, no es que va a venir un mundo futuro espiritualizado, no, sino que va a venir la intervención de Dios donde nadie va a poder hacer nada. Acuérdense Apocalipsis de Juan, y los reyes se escondían y decían, mátanos. Es porque nadie va a poder hacer nada, porque Dios va a terminar este eón o esta era antigua para comenzar una era nueva. Esa era la cosmovisión apocalíptica que se diferenciaba del profetismo, que sí esperaba, para que mejoraran las cosas, una conversión. ¿Ok? Sí, ya. Otra característica de la apocalíptica judía era su forma de revelación. Y allí es donde tomaba cierta distancia un poquitito de los movimientos más hegemónicos que dominaban, que imperaban en el templo, desde la ley, la imposición de la ley, el cumplimiento del sábado, la circuncisión, la pureza racial, estos piadosos de la ley, los que algunos los investigadores los asocian con los Hasidim, y que es después de donde van a nacer, según una de las posturas más aceptadas, el movimiento de los fariseos, tenían estos pilares: la ley, el templo, el Mesías monárquico o sacerdotal. Y los movimientos apocalípticos se desligaban de esto porque para ellos, y por eso los que defendían tanto la ley como que despreciaban y marginaban a estos movimientos sociales apocalípticos, porque los movimientos apocalípticos argumentaban que la revelación venía directamente de Dios, y como no venía desde la ley, se decía, oye, pero estos tipos que se están inventando, qué cosas están diciendo, porque la apocalíptica es una revelación, insisto, dentro de la cosmovisión apocalíptica, la apocalíptica es apo, algo oculto, algo lejano, y liptos, algo profundamente oculto, o sea, que se revela. Esta revelación no viene desde la naturaleza humana, sino que viene de un ser que está fuera de este espacio y tiempo, o sea, que está coordinado con este espacio-tiempo, pero que está fuera. Tiene que haber un ser divino superior que comunica estas visiones. Y hay un intermediario celestial, que puede ser un ángel y que se la comunica a whatever persona.
a Jesús, a Juan, a Pedro, a Daniel. Entonces esta comunicación divina viene a la persona y le dice, esto es lo que va a pasar. La apocalíptica es preciosa porque te dice que la historia ya está escrita por Dios y que las cosas tal cual están ocurriendo ahora no van a permanecer para siempre porque es Dios el que viene a intervenir la historia y a reconstruir. Y los que se van a salvar es el pueblo fiel y leal a esta esperanza apocalíptica, que no son todos. Eso nosotros también lo vemos en el Apocalipsis de Juan, cuando dice, y los cobardes, y los homicidas, y los perros se quedarán fuera. ¿Por qué? Porque los que van a entrar es este pueblo fiel, empobrecido y marginado, que era marginado incluso por aquellos movimientos que defendían que la única voz autoritativa, autorizada por parte de Dios, era la ley. El apocalíptico te va a decir, no, la revelación también. Y como la revelación apocalíptica, la revelación celestial, se escapaba de los parámetros de la ley, eh, eran también de alguna manera marginados por los defensores de la ley. Y esto es interesante, yo no sé si quedó muy claro, espero haber quedado clarito en este sentido, pero esto es bastante interesante porque eso es lo que, por ejemplo, permite que el libro de Daniel, o esto es una opinión personal que tienen algunos autores también, pero es la postura que yo creo, esto es lo que permitió que, por ejemplo, el libro de Daniel entrara al canon bíblico. ¿Por qué entró Daniel y no otros apocalipsis de la época? Eh, ¿Por qué fue Daniel el que entró y no los otros apocalipsis? Acuérdate, el canon es aquellos que tenían el poder del momento y dijeron, ya, estos libros son los que nos convienen, no, no es que dijeron esas palabras, pero estos libros son los que nos convienen, estos libros van a construir la identidad del pueblo, estos libros van a entrar, ¡pum! ¿Por qué entró Daniel al canon bíblico? Porque para mí los redactores finales de Daniel fueron extremadamente inteligentes. Estos eran de la Universidad de Chile. Chiste para nuestro país chileno, perdón. Eh, Fue extremadamente inteligente Daniel, porque si tú estudias el libro de Daniel, los primeros 6 capítulos es la viva descripción de un judío piadoso que obedece la ley. Desde el capítulo 7, que sirve como un puente entre el capítulo 8 hasta el 14, hasta el final, eh, lo apocalíptico de Daniel comienza del capítulo 7 en adelante. También la sección del capítulo 2. Pero, pero el resto de la parte entre el capítulo 1 y el capítulo 6 es eso que les decía, se describe a Daniel y a los amigos de Daniel como aquellos judíos ejemplares, muy ejemplares, eh, observantes de la ley. Y como son observantes de la ley, claro, tienen esa bendición y esa promesa de Dios. Pero claro, del capítulo 7 para allá, hace todas sus 5 descripciones apocalípticas, Daniel, contando el capítulo 2 también, de la cual también se va a tomar mucho el escritor del Apocalipsis de Juan. Y otros apocalipsis que tenemos en el Nuevo Testamento, que son los que están en los evangelios, que es distinto al Evangelio de Juan. Sigue siendo lenguaje apocalíptico o literatura apocalíptica los que aparecen en los evangelios, pero estos apocalipsis están dentro de otro gran género literario que es el evangelio, o los evangelios. El Apocalipsis de Juan es una obra completa, o las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, por ejemplo, primera y segunda Timoteo, ambas fueron escritas, según Severino Croato, ambas fueron escritas en clave apocalíptica. Las primeras de Tesalonicenses y la segunda carta a los Tesalonicenses hay que leerlas en clave apocalíptica, porque fueron escritas con esa intención. Entonces, por eso creo yo que Daniel entró en el canon, por más que tiene mucho de apocalíptico, pero es que al principio se la jugó muy bien. O sea, los redactores finales de Daniel la hicieron de oro, y gracias a Dios. Que también algunos consideran al
libro de Daniel como el padre. Eso es un poco más cuestionable, pero algunos consideran al libro de Daniel como el padre de la apocalíptica, literariamente hablando. Bien, esa fue mi clase de hoy día. ¿Se dan cuenta que fue cortita? Las próximas clases vamos a trabajar temas, insisto, ya netamente un poquitito más metiéndonos a los textos apócrifos y también canónicos de la apocalíptica para ir comprendiendo todo esto que hemos hablado hoy día. Bien, dejo abierto para que hagan sus preguntas. Les hago la advertencia. Si yo no sé la respuesta, les voy a decir directamente, sabes que no sé lo que, no podría responderte ahora, así que me dejarían investigar. Y si es que sé la respuesta o tengo una opinión al respecto, se la respondo libremente. Ya. Bueno, desde ahora vamos a abrir entonces el micrófono para las preguntas. Les voy a pedir que el que tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano. Hay un botón en el Zoom que les permite levantar la mano, así tengo una lista aquí, les voy dando el paso en orden, ¿ya? Nilda Astudillo tiene una pregunta. Active nomás su micrófono y la realiza. Muchas gracias por la invitación, muy interesante el tema, gracias Keno, nunca dejo de aprender, cuando creo que aprendí algo más, me vuelvo a caer y me doy cuenta que no sé nada. Y bueno, escuchar sobre la historia del pensamiento me hace automáticamente preguntarme para mí, contextualizando un poco todo esto, la pandemia es una intervención divina para los acontecimientos sociales que tenemos en Latinoamérica y en todo el mundo. ¿Podría yo entenderlo desde esa perspectiva? Ay, gracias. Bueno, ella es mi mamá, que me hace preguntas que me dejan en jaque. Primero, yo no creo, gracias mamá por tu pregunta. Aquí tengo que responder de una forma bastante personal. Yo no creo que la pandemia sea enviada por Dios. Yo creo que la pandemia es un acontecimiento, como diría otro profesor, Yatensi Bonilla, la pandemia es un acontecimiento de la naturaleza y llegó y nos tocó vivir en esta época y la vivimos. ¿Cómo enfrentamos o cuál es la lectura que hagamos de la pandemia? Creo que eso ya depende a nuestra cosmovisión cristiana. Pero sí, yo sí creo que la pandemia ha desbaratado muchas cosas, o más que desbaratado, ha desnudado muchas realidades. No sé si desbaratado o no, yo no creo que, yo creo que este mundo es institucional. Y este mundo es institucional, y cuando digo que es institucional, es que este mundo ya funciona solo. O sea, no hay alguien que gobierne este mundo. Si hubiese alguien que manejara todas estas instituciones que son malas y que tienen que ser corregidas, yo digo, pucha, ya, o sea, voy a decir algo malo, ¿eh? Peguémosle un tiro y se resuelve el problema. Pero no es así. No hay nadie que conduzca esta institucionalidad del mundo, por tanto, cambiarla es casi imposible. Lo que es la apocalíptica ante estas situaciones es esperanza activa pero no violenta. Es decir, ellos se oponen contra la ideología homogeneizada proponiendo otras ideologías con una esperanza. Ellos, los apocalipsis, son ese llamado a la resistencia contrahegemónica, pero no violenta, aunque algunos sectores sí despertaron con violencia, o eso es parte de la historia. Pero la apocalíptica es un llamado a la resistencia principalmente, con la esperanza de que el que va a intervenir y terminar esta era para comenzar una mejor es Dios, porque ellos no ven que haya posibilidades de cambio en esta historia, en este momento. Lo único que podría cambiar, intervención divina. Gracias, Keno. Tenemos otra pregunta de Julián Morales. Adelante, Julián. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Julián. Muy bien, gracias. Dentro de este género literario de la apocalíptica,
dentro de los libros que se escribieron, ¿hay oráculos? Oráculos. El oráculo, claro, entiendo que tu pregunta nace desde si es que hay estos oráculos proféticos. Sí, de hecho los hay. No me acuerdo de ninguno, pero yo sí me acuerdo que leí, por ejemplo, aquí también eso es conflictivo. Para mí es conflictivo porque en los libros del Antiguo Testamento proféticos, que algunos los consideran apocalípticos, como por ejemplo el capítulo 1 y 2 de Joel, eh, hay mucha discusión ahí todavía si es que eso es tiene de apocalipsis o no. O sea, hay discusiones al respecto. Eh, pero los oráculos que hay como anunciaciones, sí, de hecho las hay. Pero insisto, se distancia del profetismo en el sentido de que ya la historia está determinada. Para el apocalíptico, la historia ya está determinada. Es decir, no te va a hacer el llamado a la conversión que te hace el profeta para que con tu conversión cambie la situación. El apocalíptico te puede llamar a la conversión también, que es, de hecho, Severino Croato dice que los apocalipsis de los evangelios tienen un gen desapocaliptizador, que es el llamado a la misión. Como los apocalipsis, como los relatos apocalípticos de los evangelios hacen un llamado a la misión para la conversión, ahí pierde fuerza apocalíptica. En cambio, el apocalipsis de Juan te va a decir, ya, conviértete, pero aún así la historia está escrita. Esto no va a cambiar institucionalmente. Entonces, esos oráculos, dice, estos oráculos están llamados a que, o sea, nos mencionan de que la cosa así va a ocurrir. Ahora que te expliqué eso, se me aclaró un poco más la película. De hecho, Apocalipsis 1 mismo, Apocalipsis 1, cuando le dice, escribe esto que vas a ver, ya ahí ya nosotros ya tenemos cierto género o oráculo del vidente Juan. No sé si satisfací, no, ¿cuál es la palabra? Si pude responder su pregunta, Julián. Sí, muchas gracias. Gracias, Julián. Fabián C. Adelante. Hola, hola. Hola, Hola, Gerton. Fabián. Hola, Keno. Saludos. Mi pregunta es la siguiente. No sé si a lo mejor Keno lo dijiste, pero mi pregunta es, ¿quién o quiénes escribieron el libro de Daniel? Imagino que deben haber sido varias personas, pero Sí, eh, ¿qué tipo de personajes, si tenían alguna categoría, alguna línea específica para hacerlo y en qué se basaron para eso? Porque ya que estamos hablando de la apocalíptica y un poquito de lo que es la parte que tiene que ver con los oráculos y todo esto, eh, ¿en qué se basan estas personas cuando, cuando deciden profetizar, cuando deciden escribir? Porque es bastante delicado en algunos casos cuando se toma en cuenta una profecía. Eh, es algo casi incuestionable. Entonces, ¿en qué se basan estas personas que escriben? ¿Cuándo hay una revelación de Dios y cuándo no hay revelación de Dios? Pero ¿quiénes son los que la escriben? En qué se basan? ¿En qué se fundamentan? Esa es la pregunta que no. gracias, Fabián. Eh, el, bueno, voy a dar más detalles del libro de Daniel sobre su autoría y su redacción en la siguiente clase. Lo que te puedo responder ahora, que está relacionado con algunas cosas que se mencionaron, es que ellos, la apocalíptica nace cuando hay una situación de crisis tan grande de identidad cultural y religiosa y política en el pueblo que ellos ven sin solución. ¿A quién ellos le dan el argumento
o su respaldo de lo que escriben a la revelación divina. Para ello es revelación, pero insisto, es como medio tramposo, también es como medio Juan Wesley para sus cosas. Juan Wesley decía, por ejemplo, y esto lo pongo como ejemplo, Juan Wesley decía, el único libro que necesito para compartir sobre la vida y la esperanza es esta preciosura que tengo acá. Claro, pero el patúo tenía una biblioteca de 10.000 tomos atrás de su casa. Entonces, el apocalíptico hace eso. Dice tener la revelación divina que escapa a este espacio-tiempo, que es totalmente celestial, pero para redactarla utiliza todo el bagaje literario, cultural y religioso que él tiene para construirlo. Ejemplo es el mismo Apocalipsis. Tú no puedes entender el Apocalipsis de Juan si no conoces Éxodo, Ezequiel, Isaías, Daniel, Joel. No se puede, o sea, hubo una construcción literaria pensada, reflexionada, ¿a partir de qué? De esa crisis nacional o de identidad que ellos no podían solucionar por sí solos. En cuanto a los autores, claro, es lo homónimo, es como que se le atribuye a Daniel como un personaje, pero ¿quién escribió? Voy a sujetarme a las palabras de José Luis Sicre. No tenemos idea de quiénes fueron los autores de los libros de la Biblia. Gracias, Keno. Tenemos una pregunta más, dos preguntas más, una de Harold y una de Helton. Y vamos con Harold, adelante. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Profesor, tengo una consulta. No se te oye, Harold. Harold, No se te escucha, Harold. no se te... Sí, O sea, no se entiende nada. tiene mucha está todo- interferencia. Ya, yo mientras tanto escribe la pregunta Harold, hago mi pregunta yo. Bueno, ya que estamos hablando de Daniel, me parece súper interesante, por lo menos para mí fue una gran sorpresa enterarme que Daniel no había sido escrito justo en el tiempo, que a veces uno, cuando ignora estas cosas, sobre todo cuando no hay un estudio académico quizá, uno se imagina siempre de que los libros fueron escritos justo en el momento en que se vivía la situación. O sea, yo ya me veía a Daniel escribiendo mientras veía la estatua derrumbándose de Nabucodonosor. Uno se imagina esas cosas, hasta que me di cuenta, por supuesto, después de leer, que Daniel más, bueno, hoy día incluso en las mismas Biblias de estudio aparece la data que 200 años antes de Cristo, justo en el tiempo que bien decías tú, nos mencionabas, donde estaban viviendo tremenda opresión de los griegos. Por lo tanto, se entiende a la perfección lo que nos has comentado, de que realmente surgió este libro, inspirado, por supuesto, quizás a lo mejor en algún Daniel que existió, quién sabe, que existió a lo mejor en Babilonia, pero de hecho fue escrito por eso, por esa opresión que se vivía ahí. Entonces, mi pregunta es la siguiente, porque obviamente Daniel, él sí menciona a un tipo Mesías, y creo que menciona hasta dos Mesías distintos. Entonces mi pregunta es, si desde el siglo II antes de Cristo hacia adelante se menciona el Mesías, o se hace esa relectura mesiánica, entonces cuando leemos a los escritores del Nuevo Testamento, leer de un posible Mesías que hablaba Isaías, Ezequiel, qué sé yo, escritores del Antiguo Testamento, estaríamos entonces más en una interpretación, más que realmente que los profetas del año 600, 700 antes de Cristo prometían un Mesías venidero. Sí, por supuesto. La imagen, sí, gracias Héctor por tu pregunta. Pucha, es que esa respuesta es muy larga y no sé si mi respuesta es totalmente la correcta. Te voy a, te voy a decir la respuesta que yo conozco. Partiendo por Daniel, que Daniel es
y es algo que, por ejemplo, estamos aprendiendo también en otro curso, es que Daniel obviamente nace por la interpretación de la tradición oral, 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 del acontecimiento que ocurre en Babilonia. ¿Y por qué decimos que es tradición? Porque felizmente Daniel se confunde. Cuando menciona a Nabucodonosor, en realidad está hablando de Nabónides, que es un rey posterior a Nabucodonosor. Entonces ahí hay un error histórico cronológico, pero insisto, es muy feliz y no tiene ningún problema que haya ocurrido así, porque insisto, 300, 400 años de diferencia de los acontecimientos hasta la redacción del libro de Daniel, son perdonables esos detalles. Y lo segundo, sí, hay la expectación mesiánica ya no pasa a ser solo una desde la apariencia, desde que la expectación mesiánica de la monarquía fracasó, sino que pasa también después al sacerdote. Pero siempre tenía esta connotación un poco más militar, más militarizada, todo eso. Entonces después hay otros movimientos mesiánicos. De hecho, hay un libro que escribió el profesor Petri Antonio, que se llama, es un estudio del Evangelio de Juan que se llama La tradición del Mesías asesinado. La tradición del Mesías asesinado habla sobre esta expectación mesiánica desde abajo, desde las márgenes mismos. Y la apocalíptica maneja esta expectación mesiánica, no necesariamente con ese lenguaje, y eso tú lo ves en el Apocalipsis 4 y 5, principalmente en el 5, que es la liturgia celestial, porque se presenta al Cordero, insisto, fíjate lo paradójico de la presentación, se presenta a un Cordero degollado y que además está de pie. Y que este cordero degollado y que además está de pie es aquel que puede descifrar y reinterpretar, desnudar, descifrar y sanar la historia. Entonces, las visiones mesiánicas siempre van a ser varias y pueden variar también en los apocalipsis, porque no todos los apocalipsis son iguales. Ok, gracias, Keno. Ahí está la pregunta de Harold. Yo la leo. Profesor Keno, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Referente a la apocalíptica, ¿los autores de esta literatura de resistencia se podrían considerar como guerrilleros o revolucionarios? No, porque no hacían un llamado a la violencia. De hecho, hay un artículo de un profesor. Mira, yo al final, no sé si esta semana, yo no sé si están interesados en que yo les arme un compendio de lecturas sobre apocalíptica y esas cosas, y se las convierto en PDF y después yo se las mando. Hay un profesor que se llama Juan Snow, que escribe un texto que se llama La ética apocalíptica, esperar o actuar. Esperar o actuar. Entonces, la ética apocalíptica no te llama a la guerrilla, a la violencia, porque ya no los puedes hacer. O sea, ¿cómo vas a enfrentarte nosotros desde nuestra marginalidad, desde nuestra pobreza, desde nuestra incapacidad? ¿Cómo vamos a enfrentar un imperio? No podemos. El único que puede vencerlo es Dios, y para vencerlo tiene que hacer una intervención en la historia divina. Se acaba este mundo y comienza un mundo nuevo. Esa es la cosmovisión apocalíptica. Entonces, no es un llamado a la guerrilla, es un llamado a la resistencia. Pero, ¿qué tipo de resistencia? Contrahegemónica. Una resistencia contrahegemónica. No nos vamos a comprar, no nos vamos a someter, no nos vamos a sujetar a la propaganda imperial. Ok, gracias. Bueno, creo que estamos ya en condiciones de finalizar. Lamentablemente han quedado algunas preguntas ahí, algunas manos que veo levantadas. Les pido disculpas sinceras. Lo que sí, que no accedió a que pudiéramos enviarles las preguntas que quedaron fuera de la reunión vía WhatsApp. Entonces, todos los que están aquí, imagino, están en el grupo de WhatsApp. Entonces,
les pido que puedan escribirlas en el WhatsApp, yo se las transfiero a Keno y Keno la próxima clase las puede responder, ¿ya? Bien, bueno, para finalizar, Keno, te agradezco tremendamente, ha sido una exposición de oro, un like de oro para ti. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias también a todos los que han participado. Espero que haya sido también de su agrado. Es una bendición siempre contar con personas así como Keno. Les agradezco, de verdad les agradezco su tiempo. Este va a ser un ciclo de 3 cursos, de 3 sábados. Creo que el próximo sábado, por tema de fiestas patrias de nuestro país, se suspende. Eh, pero vamos a estar en ayuno, ¿cierto que no? En recuperación. En Perdón, recuperación. perdón, en ayuno. No, está bien. Bien, eso. Chicos, les agradezco, les bendigo. Muchas gracias por participar y espero que nos podamos volver a reunir ya después de vuelta de fiestas patrias. Gracias, Keno. ¿Les puedo pedir, por favor, que puedan activar sus cámaras para sacar una foto de evidencia, por favor? Eso es. Primera foto y segunda foto. Ok. Eso es. Les mando muchos saludos, un abrazo virtual para todos. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.